Este clérigo de la iglesia anglicana es conocido hoy como el mejor escritor de himnos de todos los tiempos. Por su vida poco conocida y opacada por el legado de su hermano, a menudo es conocido como el Wesley olvidado. Bienvenidos a este resumen de la vida de Charles Wesley. Charles Wesley nació el 18 de diciembre de 1707 en la localidad de Epworth, Inglaterra. Su nacimiento fue traumático, ya que en el momento de nacer parecía muerto y permaneció en silencio envuelto en mantas durante varias semanas. Charles fue el 18º hijo de los 19 hijos de Samuel, un clérigo anglicano, y Susanna Wesley. Aunque, como era común en estos tiempos, solo 10 de los hijos de los Wesley sobrevivirían hasta la edad adulta. Samuel, el padre de los Wesley, quería que sus hijos se convirtieran en eruditos y clérigos. Este deseo fue seguido por Susanna, su esposa. Así que junto a sus hermanos, Charles se unía todos los días a su madre para recibir clases, quien hablaba griego, latín y francés. Susanna les enseñaba metódicamente a todos sus hijos durante 6 horas todos los días. De Susanna, Charles aprendió hábitos como el autocontrol, las rutinas, la oración y la devoción. Charles ingresó en la Westminster School de Londres en 1716. En 1726 fue elegido como miembro de Christ Church College en Oxford, mientras su hermano John era ordenado y elegido miembro del Lincoln College. Estando en Oxford, Charles se dedicó a la traducción de algunos clásicos griegos y algunas obras latinas al inglés, mientras experimentaba un periodo de cierta apatía a la fe. Durante el invierno de 1728, Charles empezó a pensar en formas de tomar más en serio su fe, lo que lo motivó a él y a varios amigos suyos a iniciar un club, al que llamaron el Holy Club. Este grupo de estudiantes entusiastas se reunirían todas las semanas para celebrar la comunión y seguir un estricto régimen de estudio bíblico, oración y ayuda social. Debido a su fuerte régimen se les puso el sobrenombre de metodistas. Si bien John tomaría el liderazgo del pequeño grupo, en realidad fue iniciado por Charles, así que él se le puede llamar el primer metodista. En 1735, Charles se convertiría en clérigo de la Iglesia de Inglaterra para luego unirse a su hermano John en un viaje misionero a Georgia, en las colonias británicas de Norteamérica. John cumpliría con la labor de ser el capellán, mientras que Charles sería el secretario del gobernador Oglethorpe. Pero la estadía en Norteamérica no fue del todo satisfactoria para Charles. Durante el viaje experimentó algunas emociones adversas, depresión y agotamiento físico. Los problemas que experimentó en su labor condujeron a Charles a regresar a Inglaterra al poco tiempo de su llegada. Más adelante, el propio John, quien permanecería un año más en Georgia, diría: «Fui a América para convertir a los indígenas, pero, ¿quién me convertirá a mí?». Una vez en Inglaterra, Charles se siguió moviendo en círculos académicos. Habiendo quedado profundamente impresionado por algunos piadosos moravos que conoció en las colonias, se sintió igualmente afectado al conocer a su líder, el conde Zinzendorf, en Londres. Después del regreso de John, los Wesley decidieron regresar a Oxford en medio de un periodo de sequía espiritual. Durante su regreso conocieron al joven moravo Peter Böhler, a quien Charles empezó a impartir clases de inglés y de quien aprendería la esencia natural del Evangelio y de la vida cristiana. En mayo de 1738, Charles comenzó a leer un libro de Martín Lutero sobre Gálatas mientras se recuperaba de una enfermedad en casa de algunos moravos muy piadosos. Durante este tiempo escribiría en su diario: «Trabajé, esperé y oré para sentir quién me amaba y se entregó a sí mismo por mí». Pronto se encontró convencido y escribió: «Ahora me encuentro en paz con Dios y me regocijo con la esperanza de amar a Cristo». 2 días después comenzó a escribir un himno celebrando su conversión.
Unas semanas más tarde, el propio John tendría su propio encuentro espiritual con el Evangelio. Pronto un despertar espiritual se desembocaría en la vida de los Wesley. Así que John y Charles se unieron a George Whitefield, otro antiguo miembro del Holy Club y muy amigo de Charles, para proclamar el mensaje del Evangelio. En poco tiempo, las iglesias establecidas empezaron a cerrar las puertas a la predicación de estos entusiastas jóvenes, así que bajo la influencia de Whitefield decidieron abandonar los edificios eclesiales y llevar el mensaje a las calles. En una ocasión, el propio Charles preguntó sobre Whitefield en un evento evangelístico público: ¿qué ha ganado Satanás al expulsar a Whitefield de las iglesias? Los Wesley comenzaron su ministerio itinerante recorriendo miles de kilómetros a caballo a lo largo de los años en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, siendo Londres, Bristol y Newcastle los principales centros de su trabajo. El viaje le dio tiempo a Charles para reflexionar y fue a caballo que compuso los versos de muchos de sus himnos. En las anotaciones de su diario de 1739 a 1743, Charles calculó el número de personas a las que había predicado. De solo aquellas multitudes para las que indicó una cifra, el total durante estos 5 años ascendía a 149.400. Desde el 24 de junio hasta el 8 de julio de 1738, Charles informó haber predicado 2 veces a multitudes de 10.000 en Moorfields. Predicó a 20.000 en Kennington Common y dio un sermón sobre la justificación ante la Universidad de Oxford. Poco después, Whitefield se fue a una de sus muchas visitas a Estados Unidos, dejando a los Wesley para organizar el creciente movimiento metodista. Pero si John Wesley fue un predicador y evangelista muy usado, el mismo Charles fue un predicador solo superado por el mismo Whitefield. Su predicación en su mejor momento fue de truenos y relámpagos, dijo alguna vez uno de los primeros metodistas. Durante un viaje a Gales en 1747, Charles, que ya tenía 40 años, conocería a Sarah Whitney, de 20 años, con quien se casaría en una ceremonia oficiada por John y con quien tuvo 2 hijos y una hija, los únicos descendientes que sobrevivirían de los 8 hijos nacidos del matrimonio. Según varios testimonios de personas cercanas, el matrimonio fue feliz, piadoso y ejemplar, y para muchos debe calificarse como uno de los matrimonios cristianos más felices de todos los tiempos. Durante los siguientes años, Charles continuaría viajando y predicando mientras el metodismo crecía de forma vertiginosa. Sin embargo, pronto el cansancio llegó y tuvo que reconocer que no tenía las fuerzas de su hermano John o de Whitefield para sostener un ministerio itinerante. Su último viaje nacional fue en 1756. Posteriormente, su salud lo llevó a retirarse gradualmente del ministerio itinerante. Pasó el resto de su vida en Bristol y Londres, componiendo himnos, predicando y supervisando las capillas metodistas de la región. Charles y Sarah tuvieron 2 hijos, Charles y Samuel, que en su momento fueron considerados unos grandes prodigios musicales y compositores por derecho propio. Charles Wesley murió el 29 de marzo de 1788 en Londres a los 80 años de edad. Pero la apasionada e intensa predicación de Charles Wesley no sería su trabajo más importante. Su obra más prolífica sería llevar el mensaje del Evangelio a través de las composiciones de himnos para el uso en las reuniones metodistas. Así se ganó rápidamente la admiración por su capacidad para capturar la experiencia cristiana universal en versos memorables. La huella que Charles dejó en el metodismo y de paso en toda la iglesia fue de al menos 4.500 himnos y unos 3.000 en manuscritos. Los metodistas se harían conocidos por la forma tan peculiar y tan entusiasta como entonaban los himnos compuestos por Charles. Un observador de ese tiempo registró: la canción de los metodistas es la más hermosa que he escuchado. Cantan de manera adecuada, con devoción, mente serena y encanto.
Se cree que Charles Wesley promedió 10 líneas poéticas al día durante 50 años. Sus casi 9.000 himnos compuestos superan al menos 10 veces en volumen compuesto al único candidato que se le acerca, Isaac Watts. En el siglo siguiente, Henry Ward Beecher declaró: preferiría haber escrito ese himno de Wesley, Jesús el amante de mi alma, que tener la fama de todos los reyes que alguna vez se sentaron sobre la tierra. Aunque John Wesley es considerado hoy como el arquitecto detrás de la conformación del movimiento metodista, es posible que sin los himnos de Charles, el movimiento no hubiera tenido la vitalidad, la fuerza y la influencia que tuvo. Alguna vez un historiador dijo al respecto: a los primeros metodistas se les enseñó y se les dirigió tanto a través de los himnos de Charles como de los sermones y folletos de John. El compilador del diccionario de himnología, John Julian, concluyó que quizás, tomando en consideración la cantidad y la calidad, Charles Wesley es el mayor autor de himnos de todos los tiempos. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma el Señor te está despertando para que lleves su palabra a los perdidos? ¿Cómo crees que los cristianos de hoy pueden usar la música y el arte para llevar el mensaje del Evangelio? ¿De qué formas usas tu tiempo para la gloria de Dios en tu día a día? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.